Entre líneas te informa. 9:30 de la mañana, como cada lunes, tenemos el reporte con Radio Bilingüe, este enlace binacional de las radios públicas de México y Estados Unidos, donde tenemos la mirada colocada en este despliegue de fuerzas federales de la Guardia Nacional por parte ordenada por Trump, justo en ciudades que se caracterizan por su alto nivel de población migrante y también por ser gobernadas por demócratas. Argumentaba Trump que es por el alto nivel de criminalidad, aunque en los hechos, en los datos, en las estadísticas, esto realmente no sea así. Tenemos en la línea a Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, para que nos hable acerca de su cobertura en Memphis, una ciudad en donde pues justo fue a recoger las voces de las comunidades mexicanas y latinas luego ya de varios días de ocupación por parte de las tropas federales, una ocupación ordenada por Trump. Gerardo, qué gusto escucharte. Buenos días. Elena, muy buenos días. Fíjate que al escuchar a miembros de la comunidad latina en Memphis queda claro el ambiente de pánico. Un señor me narró cómo trata no salir de la casa, solo al trabajo y regresar inmediatamente, y me aseguró que ahora tiene miedo de todo. Cualquier carro extraño que mira, hasta pues imagina que son ellos. Otra señora en el vecindario de Whitehaven, ahí al sur de Memphis, en un parque de casas móviles, fue testigo de la llegada de estos agentes a su comunidad y vio cómo entraron en caravana las patrullas, luego lo que dice ella, como las camionetotas, con los hombres de chaleco antibalas. Al final no se llevaron a nadie, pero el trauma quedó entre sus familiares. Esos hombres de chaleco, Adriana, esas camionetotas que nos dicen estos residentes, sin insignias, por cierto, pertenecen a lo que se conoce como Grupo de Trabajo de Seguridad para Memphis. Y desde que empezó sus funciones el 29 de septiembre, lo único que ha logrado es intimidar a la población latina y afroamericana, porque no ha reducido la violencia ni el crimen en la ciudad de Memphis. Muy por el contrario, se trata de un escuadrón convocado por Donald Trump y que lo conforman distintas agencias federales y estatales, que incluyen, entre otras, a la Patrulla de Caminos de Tennessee, el FBI, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, la DEA y la Guardia Nacional. En el discurso, el objetivo es combatir el crimen, pero tal y como lo denuncian organizaciones locales y empresarios, es una herramienta para perseguir y detener a poblaciones vulnerables por su condición migratoria, socioeconómica o por su color de piel. Fíjate un ejemplo importante. Los tribunales locales informan de más de 1,500 infracciones de tránsito a la semana. En términos normales, antes de que llegara este grupo especial, una corte de Memphis no llegaba a atender ni 500 multas o citatorios a la semana. De hecho, reportan en todo el condado de Shelby, donde está Memphis, de 700 a 800 incidentes o encuentros con la ley al día. Según datos del Departamento de Justicia a nivel federal, que es el que está monitoreando los resultados de este grupo especial en Memphis, desde el 29 de septiembre a la fecha, este grupo especial ha logrado el arresto de más de 1,450 personas, de las cuales cerca del 30% son migrantes. Una señora de nombre Angélica, pues obviamente dice que esto es muy triste y pues lo ven con mucho coraje porque dice, nosotros simplemente venimos aquí a trabajar, a hacer nuestra vida, no le estamos haciendo ningún daño a nadie, ¿por qué nos persiguen? Estos primeros resultados de arrestos y de saturación en las cortes llevaron a Lee Harris, alcalde del condado Shelby, donde se encuentra Memphis, a demandar al gobernador de Tennessee, Bill Lee, y al gobierno federal por el despliegue de la Guardia Nacional. Además, Harris declaró el estado de emergencia para acceder a más fondos estatales debido al impacto que ya tienen estas detenciones en la cárcel y en el sistema judicial. Solo para darnos una idea del problema, la prisión local está diseñada para albergar a 2,400 reclusos. Actualmente tiene más de 3,100 personas detenidas. Y además, estamos hablando de en cuestiones jurídicas, esta operación está saturando los tribunales y la cárcel del condado. Ya registra un volumen de casos sin precedentes. También repercute, obviamente, en la economía local, pero cabe aclarar que muchos de los migrantes detenidos durante estos operativos no se quedan en la cárcel del condado. Normalmente los mandan a centros de procesamiento en Luisiana, Alabama o más hacia el oeste de Tennessee. Como les decía y como te comentaba, Adriana, si le sumamos el impacto económico de estas acciones del grupo de trabajo, la perspectiva se empeora aún más.
Al circular por las calles y avenidas donde hay una alta densidad latina en Memphis, se puede observar negocios y estacionamientos vacíos. Pareciese un pueblo fantasma. Nadie quiere salir, me contaba una líder comunitaria. Hablé con Juan Hernández, quien es dueño de El Mercadito, es una plaza latina con más de 20 años de existencia en Memphis y que suele estar llena de visitantes todos los días. Sin embargo, ahora solo hay pasillos, locales vacíos, sin clientes, tal vez una que otra familia comiendo en el restaurante dentro de la plaza, pero don Juan me comentó que es la primera vez que las ventas han bajado hasta un 75%. Ni siquiera durante la pandemia del COVID habían caído tanto los ingresos. Y esto sí puede tener repercusiones más fuertes, Adriana, porque de acuerdo a la Oficina del Censo, en los últimos 20 años, el aporte económico de los latinos en Memphis supera los $1,200 millones por año. Y obviamente, si continúa la situación provocada por esta intervención federal, estas cifras pudiesen perderse en las próximas semanas. La pregunta que muchos se hacen ahora es hasta qué punto esta ofensiva policial podrá sostenerse sin sobrecargar los tribunales, sin afectar a los conductores que circulan a diario por Memphis, hasta cuándo podrá aguantar el comercio ante la ausencia del mercado latino. Y pues ha habido audiencias tanto del alcalde como la jefa de policía de Memphis en distintas localidades. A mí me tocó asistir a una en español que llevó a cabo el alcalde de la ciudad, Paul Young, donde se expresaron estas dudas, estos reclamos, pero lejos de otorgar respuestas que dieran tranquilidad o certidumbre, solo el alcalde generó más frustración y descontento entre los presentes, Adrián. Pues muy fuerte esto que nos estás describiendo y duele porque estás prácticamente, como bien lo destacas y describes, Gerardo, una ciudad fantasma, una ciudad tomada, pues llena, sí, con todos estos arrestos, esta serie de arrestos que superan incluso la capacidad de la cárcel local. Y sobre todo llama la atención un escenario así, Gerardo, cuando estamos hablando de que ya venía una reduciéndose la población de Memphis y que estamos hablando de una población pues no tan amplia, son apenas 1 millón, alrededor de 1 millón de personas, estaba leyendo, Gerardo. Sí, y de ese millón de habitantes es del 10 al 15% Sí. que es población migrante o población latina. Sí. Entonces, realmente no es significativo, pero sí las acciones son bastante agresivas y contundentes. Y fíjate que del lado de este asedio, Sí. del lado de ese hostigamiento y de esta intención de intimidar, pues surge siempre la comunidad organizada, porque la frustración que plantearon, por ejemplo, en la audiencia con el alcalde, Sí. Esta frustración que organizaciones de defensa de los derechos civiles como Vecindarios 901 es la que han comenzado a capitalizar y aglutinar para encaminarlas hacia la unión comunitaria y la resistencia. Claro. María Oceja, una de las fundadoras de la organización de Vecindarios 901, confirmó que por ahora no cuentan con el apoyo del alcalde ni de las autoridades locales, por lo que está en ellos mismos protegerse y ayudarse. Crearon líneas de emergencia, activaron patrullas comunitarias, crecen las uniones vecinales, se organizan colectas para apoyar económicamente a familias que no pueden ir a trabajar o no tienen ingresos, pues. También se organizan colectas masivas para llevar despensas, alimentos a esas comunidades que están siendo afectadas. Todas estas acciones son parte de lo que se implementa frente al abandono de las autoridades de Memphis y frente al asedio de estas autoridades federales. Y la resistencia ya tiene muchísimos ejemplos y eso me llena a mí de emoción porque uno de los más recientes sucedió este fin de semana. Comenzó como una infracción de tránsito porque un señor se había pasado, supuestamente, fíjate, se había pasado un semáforo en amarillo y eso fue suficiente para que llegaran las autoridades a intervenir. Obviamente el señor era de origen latino, iban varios ocupantes en el carro. Sí. Al verse rodeados por varias patrullas, trataron de huir a pie. En cuestión de minutos llegaron más unidades policiales, rodearon el área. Más tarde se supo que el hombre que sí arrestaron, que era el conductor, pues él tenía los vidrios muy polarizados, decían, y que por eso no podía andar manejando. Pretextos. Lo que habría, y sin embargo, la situación escaló cuando un joven que estaba cerca del incidente empezó a grabar con su celular lo que estaba ocurriendo. El menor de edad narró que primero un agente de migración
que portaba un rifle de asalto AR-15, lo empujó contra una valla, el funcionario suelta en el intercambio, en el forcejeo, suelta su linterna, el pobre muchacho intenta recoger la linterna para entregársela, y el policía lo ataca y lo esposa. Ese muchacho era ciudadano estadounidense. Para ese momento ya habían llegado otros vecinos y miembros de la patrulla comunitaria de Vecindarios 901, y uno de los voluntarios aseguró que la policía estaba decidida a arrestar a alguien. Pero la comunidad llegó y exigió su liberación, todo quedó grabado, todo se estuvo transmitiendo en redes sociales, y de acuerdo con los reportes, fueron más de 30 patrullas, imagínate Adriana, por una detención de tránsito, 30 patrullas, como si fuese el peor capo de capos, por una detención de tránsito. Y por eso, pues los vecinos, los líderes comunitarios llegaron ahí y empezaron a exigir que soltaran a la gente, que no arrestaran a más personas. Agentes de la DEA, de la policía de Memphis, de la patrulla de caminos estaban ahí, y agentes de migración. Híjole. La presencia masiva de las fuerzas del orden provocó indignación entre los vecinos, quienes acusaron a los agentes de intimidar a la comunidad y que era un exceso de autoridad, obviamente, y estaban aterrorizando a los vecindarios, estaban gritando. Finalmente, y tras varios minutos de tensión, los oficiales se retiraron sin realizar más arrestos, solo se llevaron al conductor. Los residentes, junto a miembros de las organizaciones que llegaron ahí, cerraron la jornada entonando cánticos, sobre todo diciendo: el pueblo unido jamás será vencido, en señal de resistencia y unidad. Este incidente, Adriana, ha despertado nuevamente el debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la presencia de múltiples agencias federales y locales en operativos en Memphis, pero también este incidente fue prueba tangible del poder de la comunidad cuando responde unida en defensa de gente vulnerable y en contra de abusos de autoridad o de alguna injusticia. Lo que está señalando, o sea, el pueblo en defensa de sí mismo cuando un gobierno realiza o llega a un uso no solo desproporcionado, Gerardo, absurdo de la fuerza pública, en el caso, por ejemplo, como que ya está señalando en esta estampa de este despliegue inexplicable e injustificado. También lo señalo, y bueno, Gerardo, pues te agradezco mucho por compartirnos toda esta cobertura, esta mirada y estas voces que recolectaste de la comunidad latina que, como señalas, pues muy ha estado denunciando este uso de la fuerza pública, pero también ejerciendo este derecho y estas acciones de resistencia que, como bien señalas, Gerardo, pues sí, son algo esperanzador. Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, gracias por este enlace binacional. Un fuerte abrazo, estaremos pendientes. Gracias, Gerardo Guzmán. Un agradecimiento a él y a todo el equipo de Radio Bilingüe que, como cada lunes, nos actualizan y nos proporcionan miradas muy directas, ahí muy cerquita de lo que se está viviendo en Estados Unidos, en esta historia que es la de Trump contra su propio país.